Queremos en este momento hablarles de lo que va a ocurrir esta noche aquí en Televisión Canaria, porque vuelve el programa de esta casa 90 minutos, presentado y dirigido por el jefe de informativos de esta casa, por Roberto González. Hoy el programa está dedicado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y vamos a hablar con una de las compañeras que ha hecho estos reportajes. Ella es Alicia Suárez. Buenos días, Alicia. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Bueno, enhorabuena por tu labor, tanto delante como detrás de las cámaras. Sabemos que en este reportaje que has hecho tú se va a tratar este trastorno que afecta a 1 de cada 20 escolares en nuestro país, ¿no es así? Sí, afecta a 1 de cada 20 escolares en nuestro país, o otras cifras que les podemos dar. Afecta al 5% de los menores en edad escolar en todo el mundo. A pesar de esta prevalencia, que es una prevalencia importante, existe también cierto desconocimiento sobre lo que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención. Es algo más que una hiperactividad, algo más que un niño inquieto, porque puede venir también de la mano de un déficit de atención. Imagínense lo que eso supone para el rendimiento escolar, para las relaciones sociales de las personas que lo padecen. Hablamos de personas, no hablamos de niños únicamente, porque es que existen adultos que padecen también el TDAH, lo padecieron durante niños y siguen padeciéndolo también en la edad adulta. De hecho, una persona adulta, una chica, se llama Cintia y tiene 24 años, es el hilo conductor del primero de los reportajes que vamos a emitir esta noche. A ella se lo diagnosticaron cuando tenía 20 años, hace solo 4, y hemos querido acercarnos un poco más a su realidad. ¿Qué siente? ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Cómo ha sido su vida? Hablábamos con ella y esto es un pequeño fragmento de lo que nos va a ofrecer esta noche. No podía estar en una misma situación durante mucho tiempo y al actuar de esa forma te conviertes en la despistada, en la habladora, en la desordenada. Entonces, al saber que eso se debía al TDAH, pues te tranquiliza de alguna forma. Encontré respuesta a tantas preguntas. ¿Cómo es posible que todos los demás avancen en los estudios y yo no? A mí, desde que me detectaron el TDAH con 20 años, yo también quise poner un poco a prueba, ¿no? A prueba, a ver si era cierto esa solución que me habían aportado, como era tomar una medicación. Bueno, pues esta noche veremos si efectivamente ella fue capaz de superar esa prueba que se autoimpuso cuando se le fue diagnosticado el trastorno por déficit de atención cuando tenía 20 años. Además, no solo hablaremos de su experiencia, también hablaremos de la parte científica, de la parte técnica. Psicólogos, psiquiatras nos explicarán qué le pasaba a ese cuerpo cuando Cintia nos explicaba qué sentía, pues qué le pasa fisiológicamente a ese cuerpo, porque el trastorno por déficit de atención, lo veremos en profundidad esta noche, no es solo un trastorno conductual, es una disfunción del neurodesarrollo del cerebro. Que siempre hay gente dispuesta a decirle al niño lo malo que es, y que ahí tienes que estar tú para que ese niño pueda crecer como otro cualquiera. El TDAH, y eso es muy importante, no es un trastorno motivado por una mala educación, un trastorno del neurodesarrollo. Es importantísimo, lo hemos escuchado, era un pediatra con el que ha hablado nuestra compañera Raquel González, ha hecho un excelente trabajo porque nos ha llevado a la realidad de un niño que en su casa intuyen que puede tener un comportamiento que no es normal. Entonces, las familias son un apoyo fundamental, porque entre ellos y el colegio donde se realiza el primer diagnóstico. Una vez se ve el primer prediagnóstico, una vez se ven esos síntomas, se acude al centro de salud. Hemos hablado con Pedro Rodríguez, este pediatra, psicólogo y psiquiatra, que además nos acompañará esta noche en el plató y nos dará más claves. Él nos habla del diagnóstico. Es fundamental hacer un diagnóstico precoz, porque sin ese diagnóstico precoz el trastorno puede devenir en otros trastornos asociados, y ahí es cuando realmente se empiezan a aparecer las complicaciones para una persona que padece TDAH, porque solo padecer TDAH no tiene por qué entrever ningún problema añadido si se acota y si se ataja ese trastorno con el tratamiento o con las terapias adecuadas. Raquel González esta noche nos explicará un poco más de ese diagnóstico que es tan importante. En el ejemplo de Cintia, Alicia, vemos que la perseverancia es fundamental. ¿Qué papel juega la familia en todo esto?
La familia, Pilar, juega un papel fundamental. Lo escuchábamos con el testimonio de Marisa. Ellos llevan a cabo, digamos que dos luchas. Una lucha con su hijo para que no se quede atrás en el rendimiento escolar, para que tenga amigos, para que esté integrado en la sociedad, pero es que además llevan a cabo otra lucha, y es otra lucha social para quitarse el estigma que está asociado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son personas completamente normales, es que no tienen ningún problema añadido aparte de una hiperactividad motriz y un déficit de atención que, si se ataja, como decimos, con un tratamiento, no tiene por qué tener mayor problema y mayor complicación. Las familias son fundamentales, y además nos decía uno de los expertos, es gracias a las familias que se ha llevado a cabo una revolución del trastorno por déficit de atención en España para visibilizar que es algo más que personas inquietas y que existe un problema y que se puede perfectamente atajar, que no tiene mayores complicaciones. Eso sí, si se diagnostica en los primeros años de la infancia, si se hace un buen diagnóstico desde el principio. Sí, pero Alicia, y si no se ataja a tiempo, si eso no ocurre, puede acarrear otro tipo de trastornos. ¿Y hay una relación entre sufrir el TDAH con comportamientos delictivos? Sí, a ver, existe esa relación, pero sí que me gustaría, y lo vamos a aclarar esta noche, que ni muchísimo menos, no todos los niños que padecen TDAH acaban en la Fiscalía de Menores, ni los adultos ante ciertas medidas judiciales, ni muchísimo menos. Pero ¿qué pasa? Si el trastorno no se ataja a tiempo, ese trastorno puede traer acarreados otro trastorno, lo que se llama comorbilidad. 1 de cada 3 personas reclusas o menores con medidas judiciales, y es el dato que nos llamaba muchísimo la atención, 1 de cada 3 padece síntomas similares a los del TDAH, aunque no quiere decir que todos hayan sido diagnosticados. Entonces ahí nos surge la pregunta, de la mano de Fulgencio Madrid hemos intentado responder ese interrogante. ¿Es el TDAH la causa por la que han delinquido? Fulgencio Madrid es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Personas con TDAH, y él, junto a la fiscal de menores de la provincia de Las Palmas y junto a un psiquiatra, nos van a decir que sí, es una causa, pero nos van a decir también que no es la única. Esta noche veremos qué otro tipo de trastornos se dan en estas personas para que el comportamiento no sea un comportamiento normalizado. Le daremos todas las claves a partir de las 9:15. Bueno, pues estamos pendientes, lo acabas de decir, a las 9:15 de ese reportaje, tú y Alicia Suárez, también de Raquel González. Muy interesante, vamos a estar pendientes entonces. Buenos días. Muy buenos días, Pilar. Y ya saben, la cita, 9:15 de esta noche, el programa 90 minutos dirigido, presentado por el jefe de informativos de Televisión Canaria, por Roberto González.